Es un evento que celebra Euskalit desde hace, pues, 27 años. En principio era en torno a la gestión de calidad, después en torno a la excelencia y ahora, pues, es en torno a la gestión avanzada. Eh, Llevamos todos los años, en principio empezó siendo una semana, ahora ya son 15 días. Celebramos 43 actos, algunos presenciales, otros completamente online como este. Al final vienen a participar unas 2.500 personas en cada uno de estos actos. Se celebran por toda la geografía de Euskadi. Y esto lo hacemos gracias a 61 entidades, estas 61 entidades que colaboran con Euskalit. Euskalit es la coordinadora de la semana, da el soporte y la difusión a todos los actos, pero los verdaderos protagonistas son este tipo de entidades que colaboran, pues como las entidades que colaboran hoy con nosotros en este acto. Cada una celebra actos en colaboración con Euskalit o de forma independiente, pero todos agrupados y todos con el fin de divulgar y compartir, pues, prácticas y conceptos sobre la importancia que tiene la gestión avanzada y perfeccionar nuestros sistemas de gestión, pues para lograr de manera más eficientes nuestros fines y lograr nuestros objetivos. La semana continúa hasta el viernes. Tenemos en las redes sociales estos hashtags que podéis compartir y difundir. Y como digo, hasta el viernes seguimos celebrando la semana y sigue habiendo actos públicos. Mañana, por ejemplo, tenemos la entrega de premios de gestión en corto, que es un pequeño festival sobre vídeos, cortometrajes en torno a la gestión avanzada y se podrá seguir también online por las redes. Todavía quedan actos también sobre la importancia de las tecnologías de la información para impulsar la gestión, sobre los ODS y el desarrollo sostenible. Mañana mismo hay uno de la Alianza Alavesa por la Sostenibilidad, el jueves uno de ISAITE, la Asociación de Empresas Vascas por la Sostenibilidad, sobre la Agenda 2030. En fin, se puede seguir compartiendo y aprendiendo sobre gestión. Y tanto las presentaciones que utilizamos hoy como todas las que ha habido y va a haber durante esta semana, sobre el congreso de 2 días que hemos tenido también la semana pasada, miércoles y jueves, pues se pueden encontrar aquí, en ese enlace, el buscador de gestión de Euskalit. Es un repositorio donde colgamos de manera más o menos ordenada y se pueden buscar por conceptos o por eventos, pues todas las presentaciones. Y eso es un poco la presentación que tenía yo para hacer del acto. Agradeceros a todos el interés y a las entidades que vamos a presentar hoy actos. Y esta es un poquito la agenda que tenemos, la agenda para hoy. Ahora enseguida le cederé la palabra a mi compañera Usue, que nos va a ser un poco el por qué estamos haciendo desde Euskalit y queremos promover este grupo de intercambio de conocimientos sobre la experiencia de cliente. Y después de Usue, pues tendremos la participación de estas entidades con unas presentaciones interesantes de sus propias experiencias o del estado del arte o de alguna cuestión particular de esta metodología. Tenemos a Iñaki Fernández de Mondragón Universitatea, estarán Josu Madariaga y Azucena Gallardo de Eroski, de la cooperativa Eroski, Egoitz Vergara de Laboral Cucha y Esther Zavalla del IMQ. Y al final, pues tendremos también unos minutos pues, para hacer preguntas, comentarios y compartir. Y ya sin más, pues le cedo la palabra a Usue. Usue, cuando quieras.
nos comenta el Sí, origen eskerrik asko. de Bueno, la experiencia. egun on guztioi, eta eskerrik asko gurekin egoteagatik gaurko ekitaldian. La verdad es que, bueno, vamos a empezar contando el por qué, ¿no? El origen de por qué estamos hoy aquí y por qué estamos hoy presentando un grupo de intercambio de experiencias, ¿no? A ver, va a ser una pequeña introducción porque lo más importante yo creo va a ser ver esas experiencias, ¿no? Algunas de esas experiencias. Y todo esto comenzó cuando el igualatorio, bueno, se acercó a Euskalit. El Igualatorio es una organización con la que tenemos una relación desde hace años, porque es una organización que lleva en la mejora de la gestión, la gestión avanzada, muchos años. Han obtenido varios reconocimientos, entre ellos el de Role Model a la experiencia cliente. Y bueno, pues cuando nos vinieron hablando de experiencia cliente y de crear un foro en el que intercambiar bueno, pues experiencias sobre este concepto, nos pareció muy interesante y lo escuchamos muy bien. Bueno, pues sobre todo viniendo de quién venía, ¿no? Tenemos ahora mismo 3 organizaciones solo que han obtenido este galardón de Role Model a cliente, ¿no? Junto a IMQ pues están también Goravide y Mutualia, que seguro que también tiene mucho que contar en este aspecto y se unen al grupo. Y cuando nos vinieron comentando que cuando iban a foros fuera, bueno, pues se encontraban con empresas vascas y que por qué no hacíamos aquí un grupo de intercambio de esas experiencias, que aquí hay mucho conocimiento, pues nos pareció muy interesante. Y lo primero que hicimos fue indagar, ¿no? En, bueno, experiencia cliente, ¿qué hay detrás de esto? ¿De qué estamos hablando? Y la verdad es que la experiencia cliente es un concepto muy interesante del que, bueno, pues ya venimos oyendo hablar desde hace bastante tiempo, ya más de 25 años, y bueno, que hemos visto muchas empresas que lo están poniendo en práctica. Si miramos diferentes autores o en diferentes foros en Internet, aparecen un montón de definiciones, ¿no? Pero al final, de lo que estamos hablando cuando hablamos de experiencia cliente es bueno, pues un concepto que abarca todas las impresiones y sentimientos del cliente a lo largo de la experiencia que lo conecta con nuestro negocio. Estaríamos hablando de todas las emociones experimentadas por parte del cliente en el antes, durante y después de la compra y el uso o la relación con alguno de nuestros productos o servicios. Bueno, pues como decíamos, es un concepto que lleva tiempo sonando y que ha ido evolucionando, pues igual que ha evolucionado el concepto de gestión de calidad, ¿no? Que, bueno, hablábamos de gestión de calidad, hablábamos de calidad total, excelencia, gestión avanzada, pues también ha ido evolucionando el concepto de satisfacción del cliente, hablamos de gestión de las relaciones con el cliente y hablamos también de experiencia cliente. Y bueno, pues alrededor de este concepto han surgido diferentes tendencias, autores, consultoras que lo trabajan e incluso asociaciones que promueven la utilización de esta metodología o la aplicación de este concepto, como pues, la Asociación de Profesionales de Experiencia del Cliente en Estados Unidos o la Asociación Española de Experiencia Cliente, que lo que hacen es promocionar, ¿no?, la puesta en práctica de esta filosofía. Y bueno, seguro que todos hemos escuchado un montón de casos de empresas que lo están aplicando a nivel mundial. Bueno, la que más se suele repetir es la experiencia de Amazon, ¿no? Que siempre cuentan que como su objetivo es crear la mejor experiencia de compra. Pero bueno, luego suenan nombres como Facebook, Hard Rock, Disney, un montón de empresas que lo han aplicado y que hablan de sus bondades. Pero no hace falta irnos tan lejos, ¿no? Y hoy mismo vamos a tener aquí experiencias de organizaciones vascas que lo están poniendo en práctica. Es una filosofía con unos conceptos comunes que se repiten en todos los autores y en todas las lecturas que podemos hacer, con unas ideas básicas o principios, ¿no? Esto podríamos decir que son los principios de la experiencia cliente. La cultura centrada en el cliente, el crear entre las personas de la organización esa cultura para poder transmitirla a cliente,
el que esté recogido en la estrategia, que sea un reto estratégico, una línea que nos permita luego desplegarlo a toda la organización, y además que esté representada en el modelo organizativo, que haya una estructura organizativa acorde a esa estrategia que queremos conseguir, ¿no? Pues cómo tiene que haber un área de experiencia cliente o un departamento o una persona responsable, un comité, ¿no? Dependiendo de la estructura que tengamos en nuestras organizaciones, tamaños, etcétera. Cómo tiene que haber un liderazgo que traccione para poner en marcha esta filosofía y unas personas involucradas, ¿no? En muchos casos se habla también ya de trasladar la experiencia cliente incluso a las personas de la organización con la experiencia del empleado y cómo, por supuesto, todas las personas de la organización tienen que haber recibido una formación adecuada y concreta para ello y disponer de unos recursos, ¿no? y unas posibilidades de una autonomía y empoderamiento para poder llevar a cabo la experiencia cliente. Sí, También se habla mucho de la una transversalidad formación del que no concepto. sé si te urge, le tengo que Bueno, preguntar. no sé si podemos cerrar los micrófonos, por favor. Voy a llamar. La transversalidad del concepto entre diferentes departamentos, procesos, ¿no? No es algo que pertenezca al área comercial o al área de marketing o de recursos humanos, sino que es de toda la empresa y cómo lo tenemos que coordinar. Y utilizando herramientas que podríamos llamar clientecéntricas, ¿no? Herramientas que nos permiten poner al cliente en el centro del diseño y el desarrollo de nuestros productos y servicios. Y por supuesto, siempre, como en cualquier área de gestión que estemos trabajando, midiendo, viendo que realmente se están cumpliendo unos objetivos, esa medición que nos permita detectar gaps de lo que no estamos consiguiendo y poner en marcha planes de acción para conseguirlo bueno, pues medir, pues por ejemplo, el índice de recomendación, la satisfacción, todo aquello que nos propongamos con la experiencia cliente. Cuando veíamos experiencia cliente y en qué consistía, decíamos, bueno, pues nos encaja perfectamente. Bueno, los que más nos conocéis, ya sabéis, bueno, pues que desde el 2014 tenemos como referente el modelo de gestión avanzada, este modelo que se representa así con estos 6 elementos y que recoge la gestión global de la organización. La gestión global, bueno, pues desde la estrategia que tiene la organización, cómo gestionamos la relación con los clientes, los procesos para dar productos, servicios, cómo se gestionan las personas, la cultura, se atiende a la persona, se gestiona el liderazgo, cómo gestionamos la sociedad, el compromiso social, la innovación, la mejora y cómo todo ello se hace midiendo, ¿no? Con unos resultados, haciendo seguimiento a esos resultados para ver que estamos consiguiendo una gestión adecuada en todos esos elementos. Y viendo el modelo y la experiencia cliente, decíamos, bueno, pues efectivamente desde la estrategia ya habrá que tener en cuenta esta experiencia cliente como reto estratégico, recogerlo en nuestra misión, visión y valores, ¿no? Cómo haremos, cómo crearemos unos valores y los transmitiremos en toda la organización para que esos valores se transmitan a cliente y hagamos llegar esa experiencia a cliente. Cómo necesitamos información de todas las tipologías de clientes, ¿no? Y hablamos de tipologías que pueden ser una segmentación en base a volumen de compra o puede ser una segmentación en base a cómo viven esa experiencia de compra o de servicio o de relación con nuestra organización. Bueno, pues por supuesto tenerlo en cuenta en el modelo organizativo. En el apartado de clientes, pues obviamente todo lo que se habla en ese apartado tiene relación directa, ¿no? Desde segmentación, las herramientas para la recogida de información, el diseño de productos y servicios, bueno, los diferentes canales que se utilizan de comunicación con cliente, procesos, una sistemática que es necesaria
y como en muchos casos también es clave el trasladar la experiencia cliente a proveedores, porque en muchos casos el momento de relación que tanto busca esta experiencia, ¿no? El momento de relación entre nuestra organización y cliente se da en proveedores nuestros, no está solo en nuestras manos. Y bueno, así veíamos, bueno, pues la relación directa en todos los elementos, ¿no? En personas, pues bueno, cómo hay que crear esa cultura, cómo lo tenemos que tener en cuenta en la formación, en la comunicación interna, ¿no? A la hora de la gestión, decíamos, transversal de esta filosofía de experiencia cliente, como la información tiene que estar accesible siempre en todas las áreas, en todos los procesos, para poder llevar a cabo bien esta experiencia bueno, el trabajar también, por ejemplo, el empoderamiento, ¿no? El decir, vale, hay unos procesos, hay unos protocolos que nos ayudan a darle sistemática, pero en el contacto cliente muchas veces hay situaciones en las que se sale de esos procesos y las personas, bueno, pues tenemos que tener cierta autonomía, estar empoderadas para poder reaccionar en base a esos valores y esa cultura que hemos creado. Como también el concepto de compromiso social ya en muchos casos se está incluyendo en esa experiencia cliente, ¿no? Y muchas organizaciones la experiencia que quieren trasladar y que vivan sus clientes es de compromiso, ¿no? De hacer sentir al cliente, a las personas que estamos consumiendo, que estamos recibiendo un servicio que a la vez está permitiendo, bueno, pues alguna actividad de sostenibilidad, de mejora medioambiental o de compromiso, ¿no? Pues como puede ser el caso de comercio justo que todos conocemos. Por supuesto, bueno, pues en innovación, toda la parte que hay que trabajar de nuevos productos, servicios con el cliente en el centro y apoyándonos en herramientas nuevas y aprovechando la tecnología, ¿no? Que nos permite ser más eficientes. Y siempre midiendo, teniendo en cuenta, bueno, pues toda la información que tenemos, organizándola y gestionando aquellos indicadores que nos pueden dar información sobre si estamos consiguiendo realmente los objetivos que nos hemos marcado, ¿no? Con esta experiencia cliente. Bueno, esto en cuanto al modelo de gestión avanzada, que es un modelo de gestión global muy amplio que al ser así de amplio y global no puede ir a temas concretos o no puede profundizar en aspectos concretos de la gestión y de ahí que, bueno, pues de hace ya algunos años ya os hemos ido trasladando, bueno, la estrategia que tenemos en Euskalit de creación de marcos concretos que trabajan aspectos específicos de la gestión, profundizando más allá de lo que nos permite el modelo, ¿no? El modelo podríamos engordarlo, engrosarlo, pero entonces no sería útil y ágil. Lo que hemos venido haciendo es desarrollar una serie de marcos concretos en los que se profundiza en determinadas temáticas y, bueno, además a raíz de los cuales luego también se ofrecen contrastes o diagnósticos a las organizaciones que lo solicitan, ¿no? Para profundizar en esos aspectos concretos. Y bueno, en concreto, hace 2 años desarrollamos una guía para la mejora de las relaciones con clientes. Y bueno, pues si no la habéis leído, no habéis tenido la oportunidad, la podéis encontrar en el buscador de gestión avanzada, en el apartado de marcos. Y bueno, pues es muy recomendable bueno, pues ahí veréis la relación directa, ¿no? También con con este concepto de experiencia cliente, ¿no? Cuando habla en algunos de sus apartados, por ejemplo, de para qué nos relacionamos con cliente, cuál es el objetivo que buscamos como organización
y qué queremos transmitir y si lo logramos. O como cuando, bueno, pues en otro de los apartados se habla de cómo medimos, ¿no? Si estamos consiguiendo realmente eso que queríamos conseguir con nuestra relación con cliente a través de entrevistas, de indicadores, bueno, pues de seguimiento de la fidelización, de índices de recomendación. Bueno, todo ello muy relacionado también con experiencia cliente. Y con todo esto, bueno, pues veíamos lo interesante que podía ser el crear un foro, un grupo en el que se intercambiasen todas estas experiencias alrededor de experiencia cliente. Y para ello, lo primero que hicimos fue contactar con organizaciones que sabíamos que estaban trabajando experiencia cliente, ¿no? Y dijimos, vamos a hacer un grupo inicial de organizaciones que lo están trabajando, pero es un grupo abierto, abierto a todas las organizaciones que hoy nos acompañáis en este acto y que seguro, bueno, pues que muchas os estáis planteando, ¿no? El decir, bueno, nosotros estamos trabajando esta temática y nos podría interesar participar en ese grupo, ¿no? Igual que están ya estas 5 organizaciones. Bueno, pues comenzamos a hablar entre este grupo inicial sobre lo que podría ser ese foro de intercambio bueno, pues fijamos el objetivo de que sería un foro de aprendizaje compartido a través de intercambiar buenas prácticas de las organizaciones que están en ese grupo bueno, pues en momentos puntuales también invitando a responsables de otras organizaciones o a personas expertas en la materia con las que, bueno, pues ya tenemos relación, ¿no? Conocemos muchas consultoras que están trabajando este aspecto y que estamos seguras de que nos darán conocimiento muy útil al grupo. Bueno, pues hablamos de cómo organizaríamos jornadas, formaciones con diferentes formatos, ¿no? Pues unas más participativas, otras más bueno, pues de exponer algún conocimiento concreto, para ir intercambiando entre todos y seguir avanzando entre todas las organizaciones que estén en este grupo. Como es un grupo abierto a la entrada de nuevas organizaciones, también hablamos de una fijación de requisitos de entrada, ¿vale? El objetivo de este grupo es el compartir experiencias, entonces lo que sí veíamos era que había que garantizar que las organizaciones que entren en este grupo realmente tengan una experiencia que compartir. Para ello, bueno, pues hablábamos primero bueno, pues de que las organizaciones que entren tengan que elaborar una carta de motivación, el por qué participar en esta comunidad de intercambio, pero además el cumplir una serie de hitos de gestión, ¿no? De experiencia cliente, como es el hecho de que, por ejemplo, la experiencia cliente esté presente en la estrategia, que para ello veíamos, bueno, pues que puede estar presente en la estrategia de muy diferentes formas, ¿no? Dependiendo del funcionamiento de la organización. Puede estar como un reto en el plan estratégico o una línea estratégica. Puede estar presente dándole presencia en el modelo organizativo, ¿no? Con la estructura organizativa de la empresa en la que se ve que hay un área o un comité que lleva la experiencia cliente y la mueve a través de toda la organización. O con un plan de cultura interna o unos indicadores en el cuadro de mando, un cuadro de experiencia cliente o con metodologías de transformación, no proyectos que estén enfocados a cliente. Y veíamos, bueno, pues que como con todas estos ejemplos se podía ver la presencia de experiencia cliente en la estrategia, bueno, pues que las organizaciones que entrasen bastaría con que cumpliesen al menos 3 de estos 5 ejemplos. Además, muy importante, veíamos imprescindible el tener implantados sistemas de escucha y recogida de voz del cliente. ¿Vale? Cada organización decidirá cuáles son estos sistemas o estos mecanismos dependiendo de su funcionamiento y de su tamaño, pero tenerlos y gestionarlos. Y luego, en este grupo, cada organización tendrá una persona de representante en el grupo, una persona de referencia que vendrá a todas las jornadas, pero sí que es verdad que hablábamos de poder
venir acompañadas de otras personas, ¿no? Sobre todo dependiendo del foco que vayamos a poner. Y decíamos, bueno, que al menos esa persona de referencia sí tenía que tener conocimientos en la metodología experiencia del cliente para poder hablar un lenguaje común y poder compartir, bueno, pues con las mismas palabras, ¿no? Con el mismo idioma. Y estos serían los requisitos. Y luego veíamos también importante el compromiso, el que exista un compromiso de todas esas organizaciones que pertenezcan al grupo de intercambiar experiencias, participando activamente, compartiendo, siendo proactivos, ¿no? También a la hora de anualmente, cuando se vayan a fijar las actividades a desarrollar ese año, bueno, pues el también dar ideas de qué es lo que se puede hacer ese año, ¿no? Y decidirlo entre todos como parte activa de ese grupo. Y, por supuesto, asistir a las sesiones para poder intercambiar. Hablábamos de establecer un límite mínimo de asistencia. Y esto sería el grupo que ya está creado y al que animamos a todas las organizaciones que puedan tener interés, bueno, pues el sumarse, ¿no? a este grupo. Pero bueno, lo más importante de este grupo es su objetivo de compartir y hoy generosamente van a compartir en abierto en este acto, bueno, pues con todas las personas que habéis querido acercaros, ¿no? Y estar hoy con nosotros escuchándoles. Hecho. Ay, bueno, Egunon, gracias por la presentación, Ushue. Bueno, yo soy Iñaki Fernández de MU, de la Universidad de Mondragón, y bueno, nos venimos a presentar un estudio que hicimos en la época prepandemia, que ahora ya veremos que algunas cosas no han actualizado, pero se mantiene el espíritu de cómo estamos en la experiencia de cliente. Entonces, simplemente para comentaros, bueno, un poco lo que vamos a ir viendo será cómo estamos ahora mismo en la parte de B2B y nos queremos entrar en B2B, en negocios entre empresas, porque creemos que hay mucha teoría y mucha lectura sobre cómo potenciar la experiencia de cliente cuando nos dirigimos a consumidor final, pero no tanto en industria. Y como somos Euskal Herria, pues una nación eminentemente industrial, pues creemos que hacía falta un poco esta visión. Algunas conclusiones sobre por qué no estamos mejor. Un pequeño spoiler, muy bien no estamos en la experiencia de cliente en B2B, pero creo que son lecciones que se pueden dar también para la parte B2C, que luego ya cuando vengan Yosu, etcétera, pues igual algunas de las palancas que trabajemos aquí la verán también aplicables. Luego, si tiene sentido realmente trabajar o no la experiencia de cliente, si hay relación o no con los resultados, y ahí hicimos una segunda fase del estudio. Y al menos desde nuestra opinión y desde nuestra visión del mercado, cómo lo empezaremos a trabajar y cómo lo hemos trabajado incluso internamente en la universidad. Y luego una conclusión final que también puede ser aplicable tanto para B2B como para B2C. Para ver un poco el cómo estamos, nosotros hicimos una metodología que al final medía una serie de elementos que son muy parecidos a los que comentaba Ushuen, ¿no? Es decir, medíamos la cultura de la empresa, si más allá de una cultura había una estrategia clara, si había unas personas y una estructura que garantizaba el cumplimiento de esa estrategia y si había procesos que ya pues, ponían realmente en marcha, ¿no? Y como resultado general, pues estamos en un nivel medio-bajo de madurez, por no decir de desarrollo, en el que vemos que cuanto más vamos aterrizando o vemos la necesidad de aterrizar esta experiencia de cliente en procesos concretos, íbamos perdiendo capacidad y los indicadores iban dando peores resultados. Como indicadores medios, pues en cultura aprobado, en estrategia también, y ya estructura y procesos, pues suspenso, bueno, acerca del aprobado, pero suspenso. Y desde nuestro punto de vista, este diagnóstico no variaría mucho en B2C. Seguramente sería un poquito mayor, sobre todo en la parte de estrategia y estructura, pero creemos que todavía, al menos en Euskadi, queda, aparte de esos casos de éxito que presentaremos luego, queda mucho por trabajar en esa parte de la experiencia de cliente. Sobre todo en el desarrollo, ¿no? Más allá de la cultura, en acciones concretas. Y por ir a elementos concretos de por qué salían estas puntuaciones, en cultura sí que podemos ver que el cliente está presente dentro de todas las misiones y valores, pues cuando vas a la página web o cuando hablas mismamente en la empresa, ¿no? Hasta qué punto estamos orientados al cliente. Sí hay una realidad de que la orientación al cliente está ahí, pero quizás no es un propósito que motive especialmente a las personas que trabajan en la organización
y a veces la cultura de orientación al cliente y las decisiones de dirección, pues no hay un link demasiado claro, ¿no? Hay veces que estamos muy al cliente, pero tenemos un tanto foco en los procesos que perdemos al cliente de vista. En cuanto a la estrategia, aquí sí que somos muy buenos, sobre todo en tal industrias, de cumplir lo prometido y de ser flexibles y adaptar propuestas. Cada vez más, esto quizás no hace tanto, no sería tanto, pero el equipo directivo sí que indica esa importancia de vamos a poner al cliente en el centro de las decisiones, pero luego la estrategia tampoco está tan clara, no hay acciones claras, no hay renuncias claras, porque no podemos llegar a todo, y siempre, pues si no hay renuncias, no hay estrategia ni foco claro, ¿no? Y no hay indicadores. Si vamos a la parte de estructura, aquí ya es donde se empieza a tambalear todo el asunto, porque algo que en B2C sí que es relativamente habitual, que haya pues un Customer Experience Officer o un director de experiencia de cliente, en B2B sí que lo vemos todavía poco madura esta figura. Y luego, ya si nos metemos en experiencia del empleado para ver si hasta qué punto hay coherencia entre lo que la experiencia que vive el empleado y la que queremos hacer vivir al cliente, y ahí pues es donde vemos muchos desastres. Y en procesos es donde vemos la mayor falta, ¿no? Es decir, estamos muy enfocados en calidad y en cumplir los estándares, pero se nos olvida que la experiencia va mucho más allá de la calidad, ¿no? Y luego, aparte, las mediciones que se hacen de la voz del cliente son bastante básicas, ¿no? Hay gente que se conforma con una encuesta al año a un bloque de clientes muy pequeño, ¿no? Entonces, es difícil, si no tenemos esa voz del cliente, poder incorporar mejoras en clara la estrategia, ¿no? Al final todo se relaciona. Como conclusión general, porque el estudio es mucho más profundo, si alguien tiene el interés, nos lo puede solicitar sin ningún problema. Preguntas que nos surgían es que hay una cultura de orientación al cliente, pero dudamos mucho que realmente se conozca al cliente a fondo. Esto en B2C creemos que sí que es más o menos cierto, que hay un buen trabajo de segmentación y de análisis del cliente, pero en B2B todavía falta. Ponemos al cliente en el centro, pero a veces estamos mucho más enfocados en la rentabilidad que en la experiencia que ofrecemos, aunque la experiencia a largo plazo nos vaya a dar más rentabilidad, pero esa visión por el corto todavía pesa. En B2B que está muy claro que hay incentivos a los comerciales y a las personas de desarrollo de negocio, ¿no? Que trabajan esta fase de venta, si usamos las métricas adecuadas, ¿no? Si seguimos incentivando a la gente por generar más contactos, más prospectos y por la venta, o si en algún punto incluimos la experiencia dentro de los incentivos y las variables de las personas. Y por último, esto sí que está cambiando mucho en la parte industrial, que hay nuevos modelos de negocio, es decir, antes se vendía por producto y ahora vamos más a vender servicios. Si la persona que vende esos servicios tiene que vender igual o tiene que cambiar su forma de vender y tener realmente un acercamiento al cliente más potente, ¿no? Y eso es lo que vemos todavía que falla, ¿no? Estamos cambiando la estrategia y el foco de la organización, pero quizás no tanto esas personas que realmente se relacionan con el cliente. Si encontramos, bueno, ¿y por qué estamos en 6, en 4, en 3 y en esas puntuaciones y no estamos mejor? Pues hemos identificado 3, 4 barreras que la verdad es que también son bastante aplicables a B2C, así que los que estéis aquí podéis pensar si os aplica a vuestra empresa o no. La primera es hasta qué punto está el cliente presente en las agendas. Y no solo para apagar incendios y para responder a mails bomba, etcétera, sino realmente para pensar en qué me está demandando el cliente y qué puedo hacer diferente con el cliente. Entonces, si realmente el cliente no está presente a nivel más de futuro y a nivel más de experiencia que estamos ofreciendo y no hay una información clara sobre el cliente en la organización, será difícil que nos orientemos al cliente si realmente no le damos la importancia, ¿no? Sharyl Marcet dice, un consultor dice que al final la agenda es la estrategia. Si tú miras si de 8 a 10 tienes 4 reuniones y ninguna de ellas habla de qué podemos hacer para mejorar el cliente y hablamos más de incendios, pues será complicado que mejoremos esos indicadores. Lo segundo, y esto se va perdiendo a veces, es cuántas personas tocan al cliente en la organización, ¿no? Hacemos una empresa, una startup y sí que todo el mundo tiene al cliente en el centro porque es que no hay otra, porque es que todo el mundo tiene que salir a vender. Pero cuando se va perdiendo los mandos intermedios, empiezan a perder el contacto con el cliente, la dirección empieza a dejar de hablar con el cliente, ahí es donde se pierden muchas oportunidades y se crean los silos, donde cada parte toca al cliente en una parte y no ven al cliente de forma holística. Y ahí es donde se empieza a haber muchos problemas en el que cuando el cliente está lejos de las personas y las tareas de las personas, es cuando también cuesta mucho tangibilizar esa experiencia de cliente. Luego, un problema aún mayor que es que hay mucho que se sabe del cliente, que no se sabe del cliente, pero se podría saber. El problema es que no se investiga, no se trabaja la información que hay sobre el cliente. En B2B, por ejemplo, una diferencia respecto a B2C es el departamento postventa tiene mucha importancia en este tipo en empresas industriales en las que vendes el proyecto y tienes que estar en constante relación.
ese departamento postventa que tiene tanto contacto con el cliente, muchas veces por decisiones estratégicas, no se aprovecha como fuente de información real para mejorar la estrategia, ¿no? En B2C a veces tenemos el problema de que un cliente nos compra y hasta que se relaciona con nosotros, pues cuesta, ¿no?, mantener ese engagement. Y en B2B, que se da casi por necesidad, pues quizás estamos tanto a la necesidad y el incendio y no tanto a cómo puedo trabajar desde allí esa relación, ¿no? Entonces, se tiene información o se sabe del cliente cosas, pero no se comparte, los comerciales no comparten la parte más emocional que van trabajando y ahí es donde hay problemas, ¿no? Hablamos mucho de Big Data, pero a veces es tan sencillo como tener un bloc de notas pasado a Word y luego a un Excel donde se tenga más o menos claro qué sabemos del cliente realmente, ¿no? Y luego, por último, que creemos que somos quizás en Euskadi muy formados en producto, muy formados en muchos ingenieros en puestos directivos, pero quizás falta un poquito esa formación de cómo nos tenemos que relacionar con el cliente, ¿no? A nivel estratégico, desde luego, pero también un cara a cara, ¿no? Y ya no hablamos de la venta del comercial que iba a manipular, creemos que ya lo hemos superado, pero desde luego hace falta dar un puntito más de estrategia en esa relación con el cliente, ¿no? Que no sea solo vender el comercial, tener esa imagen del comercial que vende y que cualquiera vale para ser comercial, sino que realmente una persona que vende es la cara de la empresa y en eso se basa mucho la confianza y la experiencia que vamos a ofrecer, ¿no? Porque es quien más cerca está del cliente. Entonces, estos 4 elementos, que también seguramente serían aplicables a un B2C, pues cuántas personas tenemos en nuestras tiendas o atendiendo al teléfono que realmente no son capaces de ofrecer esa experiencia porque no tienen quizás la formación necesaria o la estrategia necesaria desde dirección, ¿no? Y luego, un último detalle de por qué trabajar todo esto, ¿no? Hemos visto que estamos mal, al menos en B2B, o se puede mejorar, qué barreras hay, pero si tiene sentido mejorar o nos quedamos como estamos, que tampoco estamos tan mal, ¿no? Y aquí queríamos traer, hicimos una segunda fase del estudio en la que empezamos a visualizar si hay relación entre la experiencia, esa puntuación que obtenían las empresas y sus resultados. Se nos hacía complicado ver qué resultados porque había empresas con facturación muy diferente y utilizamos un ratio que es el retorno del activo, es decir, cuánto aprovecho los activos que tengo como empresa, es decir, los beneficios entre el activo, que entendemos que si los aprovechas bien es que estás ofreciendo buena experiencia porque con lo mismo obtienes más resultados, ¿no? Es importante indicar aquí que algo esté relacionado no implica que sea la causa exacta, es decir, podemos tener unos ratios muy buenos y una experiencia de cliente muy buena y que no sea una causalidad de una cosa de la otra, que haya más elementos que no sabemos cuáles son. Pero al menos es interesante indicar que efectivamente hay una relación positiva entre lo que saco yo de mis activos, es decir, lo rentable que puedo llegar a ser esa relación con el cliente y la experiencia de cliente que ofrezco. Entonces, aunque sea difícil y no haya estadísticamente, no podamos afirmarlo con rotundidad, sí que empezamos a visualizar que esa relación existe. Y sobre todo existe, y esto se podría enlazar con casi otro webinar, cuando la gestión de las alianzas de esa empresa es excelente. Es decir, una empresa por sí sola no puede abarcar todo lo que involucra la experiencia de cliente y para eso hay que trabajar muy bien con la propia alianza con el cliente, con toda la cadena de valor, con empresas tecnológicas de fuera que nos pueden ayudar a la parte más tecnológica que apoye la experiencia de cliente, incluso con universidades, con otras consultores, es decir, tener una especie de stakeholders y de personas que te ayuden a cómo trabajar esa experiencia, ¿no? Que no sea solo yo frente al mundo, sino sea yo y más gente frente al mundo. Y no nos gusta mucho traer grandes estudios que vienen de fuera, pero este sí que nos encaja con esta idea que queremos transmitir, que hablaba de qué impulsa la fidelidad del cliente, ¿no? Que hace que un cliente sea realmente fiel a una marca, no desde la captación, sino que una vez que exista el cliente en la empresa se mantenga, ¿no? Y hablaba de alguna forma en cierto orden que la marca importa, obviamente, es decir, en B2B se compra mucho por ese prestigio de la marca, de las personas que hay detrás de esa marca. La propia entrega del producto y el servicio, la solución que es decir, la solución obviamente impulsa que seas fiel porque tanto la logística de cómo se entrega, etcétera, te encaja. La relación del valor-precio, y aunque no sea tan importante, luego veremos en cómo trabajarlo, si no estás en precio, estás fuera de mercado y por mucha buena experiencia que tengas, si estás fuera de mercado, estás fuera de mercado, pero que realmente lo que más impulsa esa fidelidad es la experiencia de cliente, ¿no? ¿Y qué se entiende por experiencia de cliente en mercados B2B? Que al final aquí es donde vemos más diferencias con B2C. Pues salían ideas como ofrecer perspectivas del mercado nuevas, ayudarle a calibrar alternativas, ofrecer consejo, asesoría, evitar posibles problemas que puedan surgir más tarde, información, es decir,
En un sector industrial importa mucho que a nuestro cliente le demos información valiosa del mercado, ¿no? De cómo se está moviendo, de cómo puede mejorar sus procesos, porque tenemos un foco en su negocio, no tanto en el nuestro, ¿no? Y eso es lo que realmente genera esa vinculación. Pero ¿qué pasa? Que si no tenemos una marca potente, no tenemos una buena solución y estamos fuera de mercado, pues seguramente empezar desde la experiencia de cliente sea complicado, ¿no? Entonces, para eso, y finalizando un poco, ¿qué camino indicamos nosotros que puede ser bueno trabajar de cara a esa fidelización del cliente, ¿no? Lo primero es tener claro esa relación valor-precio, ¿no? No estar fuera de mercado. Podemos tener un posicionamiento de queremos ser una marca de un posicionamiento en precio más alto, pero no estar fuera de mercado frente a ese posicionamiento, ¿no? Es decir, tenemos que tener muy claros los números de la empresa, porque si los números estamos mal, luego la experiencia que ofrezcamos, pues muy bien tendrá que ser para compensarlo, ¿no? Y si tenemos un poco de foco cliente, bueno, entender qué aporta verdadero valor de todas mis actividades, qué actividades me puedo ahorrar y así ofrecer un mejor precio, ¿no? Una vez tengo esas bases mínimas, esos factores higiénicos, es tener trabajar esa marca, ¿no? Tener claro el posicionamiento, dónde estoy, por qué compito, por qué me escogen. Y que marketing sea realmente una palanca de negocio, ¿no? Que no sea marketing más de una página web muy bonita. En B2C me monto un e-commerce donde la gente puede comprar y la usabilidad sea muy buena, sino que realmente sirva para generar negocio, ¿no? Y ahí entendemos que hay un trabajo muy fuerte para hacer de segmentación. Creemos que la segmentación que se hace, las necesidades de los clientes, etcétera, pues todavía tiene mucho margen de mejora y si no tenemos muy claro quién es el cliente, cómo vamos a dar mensajes o cómo queremos seguir una marca que le guste a ese cliente si no tenemos claro qué quiere o qué le gusta, ¿no? Si tenemos si estamos en mercado, nuestra marca es potente, ya tener claro esa solución cómo encaja en el mercado, ¿no? Y para eso tener claro, pues, qué tendencias en el sector, un análisis más profundo del cliente y una idea que ahora no da tiempo a trabajar, pero es esa idea de product market fit, que es que mi idea, es decir, que mi solución encaje con un problema del cliente y que además tenga mercado para ello, ¿no? Es decir, si no, podemos tener la solución muy buena, pero que no haya mercado para ella, entonces también para qué vamos a trabajar la experiencia si es que no hay mercado, ¿no? Entonces, si estoy en mercado, mi marca es potente, mi solución es buena, y es donde entra la experiencia de cliente, que es la que usamos para crecer en la cuenta del cliente, para fidelizarlo. Aquí es donde entran las personas, es decir, una empresa industrial compra porque la solución es buena, porque la marca le genera seguridad y porque las personas con las que se relaciona pues le dan esa seguridad necesaria para fiarse, ¿no? Y aquí es donde ponemos el foco en ese análisis del viaje del cliente, ¿no? Que seguramente de eso pues nos trabajarán sobre ese concepto los siguientes ponentes, sé que no me voy a meter, pero es un poco tener en cuenta qué pasa desde que la empresa me conoce hasta que consigo que sea fiel, ¿no? Todo lo que pasa en medio, analizarlo bien para que generalmente no haya problemas, no haya esas pequeñas fricciones que nos hacen perder clientes. Y es un camino muy básico, que si lo ves así te parece pues, que tiene cierto sentido, pero que cuesta mucho poner en marcha, que a veces empezamos por donde no es y que luego empezar a hacer una de estas acciones es complicado, ¿no? Entonces, pues estos grupos de experiencia de cliente pues, pueden servir para saber qué pistas dar, sobre todo en el paso cuarto, pero también en algunos de los otros, ¿no? Y como último mensaje, en B2B, como he comentado, creo que hay una fortaleza que es que tenemos al cliente cerca, es decir, que podemos hablar con el cliente de una forma más natural casi que incluso en B2C, ¿no? Que el paso se da en la tienda, pero quizás hay menos lugar para esos espacios de co-creación. Entonces, a veces creo que desde las consultoras y desde los que sabemos de experiencia de cliente hablamos de palabras extrañas como co-creación, que a veces no queda claro lo que es. Entonces, un mensaje simplemente para cerrar es que dejemos de hablar de co-crear, que es como muy complicado, y simplemente hablemos con los clientes, ¿no? O sea, lo importante que es hablar con el cliente no solo para venderle o no solo para apagar el fuego, sino para saber lo que necesita. Y es algo tan simple que luego nos sorprende mucho que no suceda, ¿no? Que a veces nos da miedo hablar con clientes por lo que puedan decir o por el tiempo que les podemos hacer perder. Entonces, tener clara qué experiencia queremos ofrecer y que eso sea lo que empecemos a contrastar con el cliente, pues puede ser lo interesante para generar nuevo negocio, ¿no? Pero desde luego, si no tenemos claro quién es, cómo le vamos a hacer perder el tiempo porque no sabemos lo que necesita, si no tenemos claro lo que necesita, la idea que creemos no va a tener sentido y si no hablamos con cliente, será muy forzada esa experiencia que queramos ofrecer si realmente no ha habido ningún punto de contacto anterior con él, ¿no? Así que en resumen, hablemos con los clientes que no cuesta tanto. Y listo. Con esto acabo y pasamos al siguiente si quieres, Jesús. Es que recasco, Iñaki. Muy bien. Muy interesante todo.
Y la verdad es que en tiempo clavado, ¿eh? Sí, sí, he ido con el tiempo en la mente. Igual he ido muy rápido. Luego, si quieren ver el vídeo, que le pongan a 08. Luego, si hay dudas, recordad que incluso desde ya podéis ir poniendo en el chat las dudas que tengáis, que luego al final habrá un momento en el que dejaremos para que los ponentes, Iñaki y el resto, nos contesten a esas dudas. Vale, seguimos. Bien, sí, vamos a seguir con la siguiente presentación. Voy a compartir yo la pantalla y espero no romper nada. La siguiente presentación es la de Eroski. Tenemos con nosotros a Josu Madariaga y a Azucena Gallardo, que su presentación va a ser a través de un vídeo. Josu, Azucena, no sé si queréis presentar un poco el vídeo antes de que lo pongamos en marcha. Bueno, pues muchas gracias primero a todos los que estáis asistiendo a esta jornada por el interés que mostráis y que todos tenemos en aprender cosas. Siempre es un placer escucharle a Iñaki. La verdad, siempre lanza mensajes, como ya hemos compartido alguna otra mesa. Es una gozada, ya tenemos 3 o 4 aquí apuntados de esos mensajes rupturistas que nos lanza. Lo primero que quisiera es presentar un poco a los que vamos a participar en un vídeo que nos ha parecido una fórmula adecuada para contaros lo que queríamos contaros. Y al primero que os quiero presentar es a nuestro compañero de viaje, a Fernando Iglesias, que está por ahí saludando. Fernando, buenos días. No te oímos, Fernando. Ahora sí, ¿no? Sí, buenos días. ¿Ahora me veis? Sí. Nada, ¿qué tal estáis? Pues nada, espero que os guste mucho, que es un tema muy práctico, lo hemos trabajado bastante y no tengo mucho más que decir, que veo la imagen de ahí al fondo, que me dice muchas cosas lo que dice Josu, que en realidad es eso lo que hemos estado trabajando, ¿no? Cómo generar momentos wow con los clientes, venta agradecida, y que solo sucede si la relación dentro es tan buena como la que quieres establecer fuera. Gracias, Fernando. Conmigo está Azucena Gallardo, es la responsable del servicio de atención al cliente y no solo, sino de experta en experiencia de cliente, acreditada en otros puestos de experiencia de cliente. Azucena, Egunon. Buenos días a todos, Egunon. Y yo mismo, que bueno, llevamos entre todos el departamento de experiencia de cliente en esas cosas que decíamos de que las organizaciones no solo tienen que estar orientadas, sino también tener estructuras que se ocupen de velar por la experiencia de sus clientes y las experiencias de las personas que trabajan en esas organizaciones. Y en ese sentido, nosotros llevamos un tiempo, como vais a ver en el vídeo, estoy ya presentando el vídeo, trabajando con las personas para que sean ellas las protagonistas de hacer que la experiencia de los clientes esté llena de momentos wow, como decía Fernando. Y hemos empezado con la presentación que hacía Usué de que estamos hablando de emociones. La experiencia cliente, decía Usué, son emociones experimentadas. Pues en el vídeo hablamos de emociones. Vamos a ver si conseguimos trasladaros nuestras emociones y lo que trabajamos con las personas de Eroski. Cuando queráis, vemos el vídeo. Vamos a ver si la tecnología nos ayuda y todo funciona. Muy bien. Hoy venimos a contaros una historia, nuestra experiencia desde Eroski. En Eroski siempre hemos tenido la ilusión de ser los mejores en atención al cliente. Lo hemos hecho siempre porque tenemos una vocación de atención y de servicio a los clientes al ser una sociedad cooperativa de consumidores, donde los clientes son lo más importante. Está en nuestro ADN, por tanto, y nos ha inquietado siempre el hacerlo bien. Desde 2018 hemos emprendido un camino en esa línea
radicalmente distinto a lo que habíamos hecho hasta entonces. Elegimos unas tiendas, unas pocas tiendas, para experimentar algo arriesgado, con valentía, algo que otorgaba una autonomía enorme a las personas de las tiendas, algo que les hacía verdaderamente protagonistas. Y dijimos, bueno, vamos a ver cómo resulta esto, que era distinto a lo que hasta ese momento habíamos hecho. Medimos los resultados de lo que el cliente percibía y nos quedamos tan sorprendidos que lo repetimos. El salto de percepción que tenía el cliente en cuanto al trato y a la satisfacción con las personas y con Eroski saltaba del 68 al 83 y en un periodo muy pequeño de tiempo, muy poco tiempo. Y entonces dijimos, vamos a preguntar a las personas que lo han protagonizado a ver qué es lo que han hecho. Y esto fue lo que nos contaron. Hoy iniciamos un camino que tiene un objetivo, ser los mejores del mundo en atención al cliente. Hemos conseguido un hito muy importante. La primera fase son los prototipos, donde se diseñaba el propio proyecto, el contenido del mismo. Esa está hecha y acabada y con un gran salto en satisfacción del cliente. Yo creo que la clave fundamental es la confianza que hemos trasladado a las personas de las tiendas, la confianza y la autonomía en tomar las decisiones. Puedo permitirme el hacer cosas a mi gusto, a mi manera, a la hora de tratar a la gente, a la hora de ofrecer cosas. Cada persona, sea el presidente o el director general de la empresa, en el momento de la verdad que está hablando con el cliente, es lo que nos va a hacer dar un salto de magnitud muy importante. Son pequeñas cosas que hacen que los resultados sean muy grandes. Pequeños gestos, detalles, son los más importantes. Debemos ser auténticos. Todos los días, cuando entran a las 9 de la mañana, salir a la puerta a recibirles. Un momento guau con un cliente es cuando un cliente viene y te da las gracias por hacer tu trabajo como lo haces. Cada día que lo atiendo y les hago una sonrisa. Con eso para mí es un momento guau. Ahora mismo es, pues bueno, la armonía que tenemos, que el cliente también lo ha visto, la diferencia, el compañerismo que tenemos, el ayudarnos todos, el apoyarnos, el hacer una piña entre nosotros. En general a todos los compañeros, porque la verdad que se nota un cambio muy positivo. Pues como una pequeña familia, al final, hoy por ti, mañana por mí. Es la relación que tengo con la gente que trabaja aquí, ¿no? En cuanto al servicio, a la atención, a cualquier duda que tengo, cómo me lo explican. Y por eso vengo y le digo, vosotros verdaderamente sí que estáis conmigo. De haber aprendido a frenar, de haber aprendido a priorizar, que el cliente es lo importante y que hay veces que tienes que dejar de hacer otras cosas por atenderles a ellos. Estás más a tu trabajo, tengo que sacarlo. Y ahora no. Cuando viene un cliente ya levantas la cabeza, hola, buenos días, y enseguida estás pendiente. Quizás es la positividad, las ganas de aprender, y yo creo que eso al final se contagia entre todos los compañeros. Ver lo positivo en los demás en vez de lo negativo, que siempre es mucho más productivo. Sobre todo el agradecimiento de la gente. Estar agradecidos a los clientes que entran solo por el mero hecho de entrar y habernos elegido entre otros. Pues que bueno, pues muy agradecida, ¿no? A todo el personal de Eroski, ¿no? Las cajeras, las personas que están detrás de los mostradores. Y es lo mejor de Eroski, su trato con el cliente, porque tiene un personal eficaz y complaciente. ¿Ya habéis visto? Ellos son los protagonistas del cambio en Eroski. Estas tiendas siguen siendo líderes en sus zonas y en sus regiones después de pasado el tiempo. Por lo tanto, lo que hemos conseguido en esas tiendas es que de una manera recurrente se reproduzcan los resultados en atención al cliente. Y hay otro elemento también importante que hemos aprendido durante este tiempo. Y está muy bien atender a los clientes y que se sientan bien tratados, bien atendidos, bien servidos. Pero ¿y esto se materializa en ventas? ¿Hay posibilidad de que esta atención, más allá de la fidelidad, se convierta en ventas? Y nos pusimos a investigar y descubrimos una cosa muy interesante, que cuando la venta se hace con agradecimiento al cliente y él siente que le hemos dado algo más que el propio producto o el servicio, se vende mucho más. Y nos hemos puesto a hacer
en determinadas tiendas donde ya este modelo está implantado, sprints de venta sobre determinadas categorías o productos. Y el resultado contra sus propios espejos es espectacular. Conseguimos crecimiento allá donde las personas de las tiendas ponen el foco de entre 15 y el 20%. Por lo tanto, no solo conseguimos que el cliente esté más satisfecho, más feliz, más contento de su experiencia en Eroski, sino que además conseguimos que esté agradecido por lo que le vendemos. Es una diferencia radical, no es algo que se consiga solo mandando un PPT a las tiendas. Es imposible. Las personas tienen que convertirse en protagonistas. ¿Y qué es lo que hace que esas personas multipliquen el efecto? Dijimos, oye, si son 27.000 personas y millones de clientes pasando por las tiendas, multiplícalo uno por lo otro la cantidad de oportunidades que tenemos. Y es inmensa. Y es inmensa. ¿Y dónde está la clave? En cada uno de esos momentos donde se puede hacer una pequeña cosa de personas actuando con alma, personas actuando con agradecimiento al cliente por volver. Y dijimos, bueno, pues si es el cliente el único que paga, pongámosle arriba el organigrama. Le dimos la vuelta totalmente al organigrama. Y con esa filosofía y esa manera de trabajar con las personas de las tiendas, nos hemos lanzado y tenemos un plan. Y ese plan está basado en esos momentos, en esos pequeños momentos, pequeñas cosas que ahora Azucena nos va a intentar contar. Yo os animaría a que pensarais ahora mismo en un momento en el que estuvisteis agradecidos por cómo os atendió alguien como cliente. ¿Qué hizo esa persona, ese camarero, esa persona que estaba en la tienda? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Seguro que si lo pensáis y recordáis el momento, siempre hubo algún tipo de conexión personal. Esa persona tuvo un detalle que no esperabais, algo inesperado, algo que marcó la diferencia. Os ofreció su ayuda sin límite, lo que necesitarais. Tenemos muchas historias de esto, os voy a contar dos. Por ejemplo, la de una señora, Julia, que viene a nuestras tiendas y que nos decía que solo por cómo se sentía allí, no una más, sino Julia, le merecía la pena vivir, y bajaba y compra el pan y nos da los buenos días, le merecía la pena vivir. Fijaros lo que nos decía. Tenemos otra historia de un chico que trabaja en nuestras tiendas, un compañero, un eventual, que le vendió una televisión a una señora. Le dijo, ya le acompaña usted a llevarla al coche. ¿Qué pasa? Que la señora había venido en autobús. ¿Qué hizo este compañero? Se subió al autobús, fue hasta su casa, le subió la tele a su casa y se volvió a montar en el autobús para volver. Claro, llegó a la tienda una hora después preocupado, Dios mío, que me van a echar, eso estaba pensando nuestro compañero. ¿Qué pasó? Que le felicitaron. Le felicitaron porque ¿qué hizo? Utilizó otras claves de esto que os queremos contar, usó su autonomía. Era el que estaba, era el que sabía lo que había que hacer y ofreció un momento, wow, un momento diferencial a esa señora que está agradecida. Es un momento de esos que os decía que pensarais antes. ¿Qué hemos aprendido de todo esto que os ha comentado Josu, que os estoy ahora intentando decir yo? Hemos aprendido que no somos los más listos, que los que saben son los que están, como este compañero. Los que saben son los que están y los que hacen todos los días. También hemos aprendido que si en vez de trabajar en la manera habitual de qué no funciona, qué hago para que funcione y luego mido si ha funcionado, si en vez de eso lo que hacemos es buscar qué hacemos bien para hacerlo más, mejor y encima compartir entre todos eso que hacemos bien, los resultados son mucho más espectaculares, son mucho mejores. Y también hemos aprendido que si confiamos en las personas, confiamos en el que está, hace cosas, como este ejemplo que os decía de la tele y el autobús, esa persona, si confías en ella, hace cosas que no te atreverías tú a pedirle y las hace porque quiere, porque usa su autonomía y quiere ofrecer a ese cliente una experiencia diferencial y que esté agradecido. Bien, ¿y cómo lo hemos hecho? ¿Qué metodología hemos utilizado para obtener estos resultados espectaculares? Lo que hemos hecho es cambiar la forma en que cambiamos, que conlleva cambiar dos paradigmas de forma simultánea: la escasez por la abundancia y la secuencialidad por la simultaneidad. Y me explico. Imaginaros que esto es una historia real. Un grupo de mujeres refugiadas en Nueva York, de países tales como Afganistán, Etiopía. Y están los servicios sociales viendo
¿qué pueden hacer con estas mujeres? Y claro, se ponen a analizar y se dan cuenta que son todas analfabetas, marginadas, os hacéis una idea, y que por supuesto no saben ni una palabra de inglés. Hasta aquí es desde la escasez, desde lo que no tienen, hasta que llega una persona de nuestra tribu, somos de la tribu de los apreciativos, y les pregunta, cuéntame algo de lo que estés orgullosa, algo que quizás tus familiares y amigos pues apreciaban mucho cuando iban a tu casa. Y descubrió que casi todas ellas cocinaban una serie de platos de forma excepcional. Total que montar un restaurante étnico que sigue siendo el restaurante étnico takeaway más auténtico de todo Nueva York. Si estas mujeres tenían esto, que parecía que no tenían nada, ¿qué no tendrás tú y todas las personas que trabajan en tu compañía? Lo único que pasa es que nos empeñamos en ver sus debilidades en vez de ver lo que sí tienen, sus fortalezas. Y luego está la simultaneidad. Madami, nuestra compañía, significa primavera. Si os fijáis, en la primavera, en 3 semanas, todo cambia todo cambia de una forma rapidísima. ¿Qué hace que cambie tan rápido? Que todos lo hacen de forma simultánea a la vez y en perfecto desorden, que es máximo nivel. Eso se pasa en Eroski. Esas interacciones entre 27.000 personas y millones de clientes son en perfecto desorden. Nadie las puede manejar. Solemos decir en broma, pero más bien en serio, que si un comité de dirección tratase de planificar la primavera, por lo menos tardaría 1 año y medio. Bien, ¿qué fases hemos hecho en este proyecto? La primera es alinear las fortalezas hacia las aspiraciones en el sentido de las oportunidades, que esto se hace en cumbres, en las cuales está todo el sistema representado, desde el presidente a la cajera. Y esto, pues, ¿qué efecto tiene? Se dan cuenta que no solo si quieren, sino que sí saben y que además el hecho de hacerlo es francamente una gozada, porque siguen una imagen atractiva de futuro. Y un sistema vivo se mueve a más velocidad hacia lo que sí quiere. Bueno, imaginemos que todo el mundo tenemos ya en movimiento, todo el mundo alineado en ese sentido. Pero claro, un hito de estos es muy importante hacer. Pero ¿cómo hacer que se mantenga el impulso? ¿Cómo hacer que se mantenga e incluso crezca continuamente, como ha pasado en las tiendas, según ha contado Josu? Bueno, pues aquí lo que hay que hacer es actuar en el ADN, en aquello que se repite. Y en Eroski, en las tiendas, hay una cosa que se repite, que es los chocos, que son unas pequeñas reuniones que hay por la mañana que duran entre 10 y 15 minutos. Entre 2 y 3 veces a la semana aplican estas personas el círculo expansivo, esta metodología. ¿Qué hacen? Compartir las mejores experiencias que han tenido con un cliente en momentos en los cuales se han sentido orgullosos, ya sea por el trato, ya sea por las ventas, y que tienen como condición que el cliente se sienta agradecido. Las comparten, ven que aprenden de las experiencias de cada uno, hablan de cómo hacerlo con esos aprendizajes incluso mejor y sale acción colectiva. Pero una acción colectiva que se llama sin perdón ni permiso. Cada uno elige lo que sí quiere hacer, de forma y manera que la siguiente semana tenga historias geniales que contar de aquello que ha vuelto a aplicar con los clientes, en los cuales se siente orgulloso y el cliente se siente agradecido. Es un proceso, como veis, de prueba y acierto. Es un proceso, como veis, de aprendizaje. Y esto es, y nada, pues también os queríamos retar con todo esto que se quiere montar una comunidad de aprendizaje sobre experiencia al cliente, y nos gustaría pues aplicar el círculo expansivo, pero no para que lo contemos nosotros lo que hemos hecho, no, para que compartamos mediante entrevistas apreciativas qué es lo mejor que nos ha pasado. Queremos saber lo excepcional, qué es lo mejor de lo que hay. Con esa información y entre todos conseguir hablar de cómo hacerlo todos incluso mejor, y que cada uno de nosotros elija aquello que sí quiere poner en marcha y periódicamente podamos compartirlo. Bien, espero que os animéis a hacerlo y que nos veamos pronto, y hasta que nos veamos, que la abundancia os acompañe. Bueno, pues este era el vídeo que os queríamos enseñar de nuestra experiencia y de este viaje que llevamos haciendo desde hace ya 2 años largos, casi 3.
Y bueno, con los resultados que estamos obteniendo, tenemos un planteamiento de extender a toda la red de tiendas de Eroski. Por tanto, bueno, la fórmula nos está funcionando y sobre todo las personas que trabajamos en ese proyecto desde el principio, Azucena aquí conmigo, no sé si quieres decir algo de lo que has vivido en este periodo, de lo que te parece el proyecto. No sé, ¿quieres comentar algo? Bueno, no sé, ya habéis visto que era una cosa muy disruptiva, muy distinta a lo que veníamos haciendo, incluso fue una apuesta, porque ¿qué es esto de mirar lo que hacemos bien y no corregir lo que estamos haciendo mal? Bueno, fue una cosa de apuesta, a ver esto cómo nos sale. Y bueno, lo que habéis visto, ¿no? La realidad es que los resultados han salido y se mantienen, que era otra incógnita, ¿no? Cuando dejemos de estar tan encima se va a mantener, bueno, se mantienen. Así que, bueno, yo os animo que en esta comunidad sigamos hablando entre todos, compartir lo que hacemos bien y aprendiendo unos de otros. Pues hasta aquí nuestra presentación. Usue, Pachi. Pues muchísimas gracias a Eroski por la experiencia. Buenos consejos, buena experiencia. Al final recapitularemos un poco todo lo que vamos viendo de todas vuestras presentaciones, que hay bastantes puntos en común y parece que va siendo como una relación, ¿no? Un decalaje, lo que nos ha contado al principio Iñaki. Vosotros corroboráis, o parece que es como parte de lo que ha dicho Iñaki, vosotros ya lo habéis experimentado, lo habéis trabajado. Y ahora vamos con la siguiente, con la experiencia de laboral Kutxa que nos trae Egoitz Vergara. Egoitz, cuando quieras. Kaixo, egun ondan hoy. Un segundito, voy a intentar compartir la pantalla. Supongo que si no la estáis viendo en breve la veréis. Bueno, antes de nada, pues un agradecimiento sincero, ¿verdad? Tanto a IMQ como a Euskalit por propiciar esta ventana hacia la experiencia de cliente dentro de la Semana Europea de la Gestión Avanzada. Como bien se decía en la introducción, lo decía Usue, ¿verdad? La experiencia de cliente yo creo que es una gran desconocida, por mucho que llevemos tiempo escuchando hablar de ella, pues yo creo que no acabamos de aterrizar en las herramientas concretas o las palancas que nos proporciona hasta que empezamos ya un poquito a investigar sobre ello, ¿no? Y pues, para eso este tipo de foros, pues yo creo que son muy, muy inspiradores y yo como inspirador me está resultando, estoy tomando un montón de notas. Las presentaciones de Eroski y de Mondragon Universitatea, a lo dicho, muy inspiradoras y muy interesantes. Bueno, antes de empezar con mi presentación, un par de advertencias. Yo no soy ningún experto conferenciante, lo vais a notar, y tampoco soy ningún gurú de la experiencia de cliente. Lo que sí soy es bastante profundo conocedor de esta empresa, de Laboral Kutxa, a la que llevo trabajando. Llevo perteneciendo más de 20 años, al principio en oficinas con atención directa al cliente y en los últimos años ya en el Departamento de Desarrollo de Negocio y en los últimos años más concretamente desarrollo de clientes, ¿verdad? Bueno, en ese sentido también pues he asistido de primera mano y he sido proponente encima de toda esta evolución que os voy a contar ahora, en la que hemos ido dando pasos en este sentido, ¿no? Partimos de que somos una entidad pues que siempre hemos dedicado mucho esfuerzo al tema de calidad de atención al cliente, ¿verdad? Entendiendo como calidad de atención al cliente, llevamos muchísimos años pautando cuáles son los protocolos de actuación que tienen que seguir pues básicamente nuestras oficinas cuando se acercan los clientes con diferentes necesidades, ¿no? Hemos montado procesos en los que, pues como comentaba Eroski también, lógicamente siempre dejamos el último metro. Nosotros decimos que dejamos autonomía a los gestores en el último metro, ¿verdad? Pero bueno, pero sí que tratamos de que por lo menos se tengan referencias claras los gestores de cómo tienen que actuar y que tengan, sobre todo también, material de apoyo importante para realizar estas gestiones de manera satisfactoria con el cliente. Y creo que somos una entidad que lo hacemos bastante bien en este sentido. Bueno, estará bien que lo diga yo, pero probablemente está mejor que lo digan otros, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese sentido, que quiero compartir con vosotros este estudio que suele hacer la empresa Stiga, es el estudio IQUOS, que es el estudio de referencia en este ámbito en el sector financiero. Este es un estudio que se hace pues, mediante entrevistas de Mystery Shopping. Expertos de la empresa de Stiga visitan
diferentes sucursales de diferentes bancos, planteando, simulando estas necesidades diferentes, como puede ser compra de una vivienda, puede ser, pues yo qué sé, inversión de un determinado capital, puede ser apertura de una cuenta para domiciliar nómina, lo que sea, ¿no? Bueno, pues van haciendo estas visitas y van puntuando diferentes elementos comunes, lógicamente, en todas las entidades y van estableciendo este ranking, ¿no? Entonces, bueno, aquí, pues, año tras año tenemos una posición destacada. Ya veis que os traigo la última lectura, la del año pasado, donde figuramos cuartos en un ranking de 35 entidades de todo el Estado español. Es una posición que, para nuestro tamaño, consideramos que está bien, pero si nos preguntamos si esto es suficiente, pues claramente tenemos que decir que no. Y muestra de esto es que 2 de las entidades que nos preceden en este ranking, sí, pues han dejado de existir este año, fruto de los procesos de fusión, ¿sí? Entonces, bueno, ya hace muchos años que dijimos, bueno, pues está bien prestar esta atención a los procesos, pero tenemos que pasar a prestar más atención a la satisfacción real de los clientes reales. Sí, en ese sentido también pues traigo referencia de esta misma empresa, Estica. Nos hace anualmente también este estudio de satisfacción, donde hacen entrevistas con clientes reales y van midiendo pues, diferentes elementos que van afectando a la satisfacción de los clientes. Aquí ya veis que mejoramos incluso la posición. Somos terceros de esa lista de entidades que veis a la derecha. Os puedo decir, no os puedo revelar quiénes son los 2 primeros. Sí os puedo decir que el primero es una entidad muy de nicho, que es de banca privada prácticamente online. Y la segunda también es una entidad online. Con lo cual, pues bueno, de las entidades tradicionales, digamos, generalistas, pues podemos decir que somos los que mayor grado de satisfacción tienen sus clientes, al menos en este estudio, sí. Y esto, yo siempre suelo decir que esto ha sido un hándicap para nosotros a la hora de avanzar hacia la experiencia de cliente. ¿Por qué? Porque una posición pues, tan destacada pues nos ha hecho muchas veces centrar el foco en otros ámbitos de mejora. Sí, no prestar tanta atención a esta evolución. Pero sí es verdad que en la última reflexión estratégica que empezamos allá por 2018, pues sí nos volvimos a hacer esa pregunta si era suficiente con ser la entidad, una de las mejores entidades en satisfacción de los clientes, ¿no? Y bueno, pues esta vez, como estaréis intuyendo, pues nos respondimos que no era suficiente. ¿Por qué? Pues básicamente porque los clientes veíamos que estaban evolucionando, las expectativas de los clientes estaban evolucionando de una forma disruptiva en los últimos años. De modo que cuando un cliente, por ejemplo, o sobre todo un cliente joven, se acercaba a Laboral Cucha a pedir un préstamo, las expectativas de lo que pensaba el que iba a suceder no tenía nada que ver ya con expectativas o con experiencias previas suyas en el entorno bancario y ni siquiera con experiencias que le habían contado otros en el entorno bancario. Sí, sus expectativas venían condicionadas por qué experiencia de cliente está recibiendo cuando compra unas zapatillas para correr en Amazon o cuando pues, compra un viaje pues, a través de la página web de Eroski, ¿no? El cliente está asumiendo unas pautas y unas premisas que son las que traslada a toda su actividad. Cuando digo que esto está sucediendo, que las expectativas de los clientes están trascendiendo el sector, es algo que nos está sucediendo a todos. Incluso me atrevería a decir que en el B2B también pues empiezan a condicionar este tipo de expectativas, ¿no? Y entonces veíamos que si queríamos seguir siendo buenos en estas 3 Rs de retención de clientes, de recompra de los clientes fieles y de recomendación de estos clientes a terceros, pues teníamos que profundizar un poquito más en el conocimiento del cliente, de sus expectativas, de sus sentimientos, y teníamos que activar en ese sentido una escucha pues, más profunda, ¿no? Teníamos que seguir creando interacciones, tenemos que seguir tratando de que las interacciones que vayamos teniendo con ellos sean fáciles, agradables, eficaces, sí, pero teníamos que añadir un paso más y teníamos que lograr que fueran diferenciales, que notaran que efectivamente pues esto la Laboral Cucha me lo está resolviendo de una forma especial y que fueran memorables. Tenemos que aprovechar y dejar marca en los clientes si queremos llegar a ese paso de la recomendación a terceros, ¿no? Lógicamente no vamos a pretender que cuando un cliente va a entrar a su banca online a hacer una transferencia, cuando va a hacer un pago con el móvil en un comercio, pues no podemos pretender emocionarle en ese momento, ¿no?
pero seguramente sí que tenemos que detectar cuáles son los momentos relevantes para él y actuar sobre esos, ¿no? Bueno, entonces nos acercamos, decía, a la experiencia cliente desde esta necesidad. Y bueno, pues desde 2018 hemos hecho una serie de cursos sobre herramientas específicas de experiencia de cliente. Nos hemos certificado la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente. Hemos hecho pruebas de concepto también. Nos hemos apoyado mucho en el diseño de Berrikunta Central de Mondragón Universidad de A para desarrollar pruebas de concepto. Y bueno, pues estas son las vías en las que hemos ido avanzando, ¿no? Por un lado, investigación de clientes. Pues hemos pasado, como decía, pues antes hacíamos encuestas de satisfacción a clientes, que eran unas encuestas las que denominamos relacionales. Es decir, medimos pues cómo está mi relación contigo en una encuesta profunda que hacemos pues una vez al año con determinados clientes, ¿sí? Pues eso lo vamos a seguir haciendo, pero complementamos esta escucha con una escucha más transaccional, más pegada al momento concreto, a la interacción, ¿sí? Estamos habilitando una serie de cuestionarios muy pegados a las actuaciones concretas del cliente. Cuando un cliente termina de formalizar un préstamo personal, cuando hace una inversión en la banca online, pues en ese momento activamos sistemas de escucha para preguntarle qué tal ha ido esa transacción concreta, ¿no? Y de aquí, de esta escucha, obtenemos unas conclusiones y unos elementos mucho más concretos y mucho más operativos y mucho más accionables, ¿no? Esta escucha nos permite, por un lado, gestionar posibles insatisfacciones concretas que estén sucediendo en el día a día. Pues un cliente que nos está valorando con un 3, pues seguramente algo habrá pasado, pues nos permite llamarle a ese cliente y reconducir la situación. Y por otro lado, también nos permite detectar interacciones o procesos en los que no están funcionando las cosas según tiene que funcionar y analizarlas y proponer mejoras, ¿no? Y también, por último, también esta escucha transaccional nos permite llegar a KPIs o indicadores relevantes mucho más concretos de experiencia de cliente que, a su vez, pues como comentaban Iñaki y Josu, ¿no? que es importantísimo que luego sepamos relacionar estas interacciones a nivel de experiencia de cliente con los indicadores típicos de negocio, de ventas, de rentabilidad o lo que sea, ¿sí? Otra de las herramientas, probablemente la principal que estamos trabajando, que estamos desarrollando nosotros, es el que se denomina el Customer Journey pasivo del cliente, ¿no? Es una herramienta que nos permite recoger de una forma ordenada, de una forma gráfica además, pues todo lo que sucede alrededor de la interacción, ¿no? Tanto elementos objetivos, como son las personas que están interviniendo, los canales, incluso pues, elementos ajenos a la propia interacción, pero que estén afectando al cliente, y combinamos esa información objetiva con toda la información subjetiva relativa al cliente, ¿no? Desde cómo se está sintiendo ese cliente en cada uno de los momentos, qué expectativas traía, qué es lo que pasa por su mente y eso, y qué grado de satisfacción estamos consiguiendo con ello, ¿no? Y con eso, con este mapa de emociones, pues conseguimos detectar cuáles son los momentos que son relevantes para el cliente, que esto es un paso importante que creemos que es necesario dar, ¿no? Tradicionalmente las empresas solemos pensar en cuál es el momento relevante para mí y tratamos de mejorar ese proceso, de mejorar ese momento, pero de eso hemos aprendido que lo que tenemos que pasar es a trabajar los momentos que son relevantes para el cliente. Bueno, una vez que tenemos identificados estos momentos relevantes o momentos de la verdad, lo que hacemos es aplicar metodologías de Design Thinking o Human Centered Design para rediseñar estas interacciones. Es importante estos momentos relevantes, si los tenemos identificados, ver en cuáles me puedo apoyar para generar diferenciación con respecto a la competencia. Es decir, aquí me quiero apoyar para que el cliente tenga presente que esto lo voy a hacer mejor que la competencia. Podemos identificar también los puntos de dolor, momentos en los que la situación emocional del cliente pues es más negativa. ¿Para qué? Pues lógicamente para intentar reducir o por lo menos aliviar esos momentos de dolor. Y es importante, como nos comentaban los compañeros de Eroski, ¿verdad?, generar esos momentos wow en determinados momentos en los que vamos a superar las expectativas del cliente y vamos a llegar a una profunda conexión emocional. Bueno, y todo esto también, pues estamos aplicando herramientas de prototipado para ordenar estas interacciones ya rediseñadas, y estos prototipos nos permiten evaluar
las propuestas antes de implantarlas, ¿no? Entonces decía, habíamos hecho una especie de colaboración con el diseño de Berrikuntza Zentroa, Mondragón Universidadea, a la par que hacíamos esas pruebas de concepto, pues fuimos conceptualizando también ya un manual propio nuestro de aplicación de todas estas metodologías. Y otro aspecto importante que quería compartir con vosotros también, ya salido en las presentaciones anteriores, era el tema de cómo afecta esto a la organización, ¿no? Pues lógicamente el impacto más importante probablemente se produzca en el equipo, en estas dos que estoy mostrando en pantalla. La primera es, lógicamente, el equipo de voz de cliente. Tiene que pasar, y ha pasado, de hacer exclusivamente estudios con clientes desde un enfoque relacional, estudios de imagen, estudios de tracking, pues todo este tipo de estudios de satisfacción que comentábamos, a complementar, decíamos, esa visión con una serie de encuestas transaccionales pegadas a los momentos. Por otro lado, otro de los ámbitos que se ha visto más afectados por esta irrupción somos precisamente nosotros, el Departamento de Desarrollo de Clientes. Como decía, pues hemos pasado por un proceso de formación muy importante y después de pasar por ese proceso, pues somos capaces de liderar estos equipos multidisciplinares, ¿no?, que vamos montando en cada proceso que queremos revisar, que queremos analizar y que queremos revisar, ¿no? En ese sentido, nuestro rol es el de facilitadores o dinamizadores de esta reflexión. Contamos con expertos internos, lógicamente, pues tanto gente experta en producto como experta en los canales o en los procesos. Contamos, lógicamente, no puede ser de otra manera, con las personas que atienden directamente a los clientes en oficinas, en telebanca, y contamos también con los clientes desde este plano de escucha que decíamos antes, de esta escucha profunda a las necesidades de los clientes. Incluso pues les solemos invitar a determinados talleres de co-creación o co-ideación, ¿no? Pero la idea no es que afecte solamente al equipo de voz de cliente y a estos equipos multidisciplinares que vamos montando. La idea, el objetivo aquí es que poco a poco esta filosofía, este cambio cultural, tiene que, pues como decía Uxue, tiene que ir permeando a través de toda la empresa, a través de toda la organización, ¿no? Tiene que llegar a un punto en el que se convierta ya en cultura empresarial, y eso solo se puede hacer si la aplicamos de forma transversal en toda la entidad, ¿no? ¿A través de qué? Pues a través de toda la trasvase de información de los KPIs que decíamos, pues tenemos que ser capaces de identificar qué información tenemos que dar a cada parte de la organización y pues involucrándoles también en esta co-creación. Y por último, bueno, permitirme que eche mano del típico recurso, ¿no?, de parafrasear a alguien que sí es un experto orador y que sí es un gurú de la experiencia de cliente. Os traigo estas palabras que Harry West daba en una entrevista, creo que hace 7 o 8 años, hace ya tiempo, donde lo decía de esta forma tan gráfica, ¿no? Decía, los clientes han ganado la partida a estas empresas que probablemente con un aire pues paternalista pues pensaban que si yo tengo un conocimiento profundo del producto y de los procesos, pues soy yo el que va a marcar las pautas a los clientes de cuándo tienen que comprar, qué tienen que comprar y cómo tienen que comprar, ¿no? Aquí ha habido una disrupción total de la mano de las tecnologías que han creado clientes tremendamente empoderados, que ya saben lo que tienen y saben el poder que tienen, saben lo que quieren y saben cómo lo quieren. Y mal nos va a ir a las empresas que no nos adaptemos a esta nueva manera de funcionar y no nos adaptemos a las expectativas de los clientes, ¿no? Bueno, y esto era un poquito lo que traía yo. Quería compartir con vosotros esta evolución. Que quería presentar esta evolución que hemos ido dando. No ha sido nada disruptivo, sino que en nuestro caso también, al ser cooperativa, como comentaba Josu, ¿verdad? Pues probablemente la implicación de los que formamos parte de la cooperativa, pues yo creo que es un valor importante. Yo creo que tenemos foco puesto en el cliente desde hace muchísimos años y esta ha sido un poquito la evolución que nos ha llevado a nosotros a descubrir o a echar mano de todo el tema de experiencia de cliente. Y bueno, pues hasta aquí, eskerrik asko.
Tenemos luego, como comentaban, tenemos luego una ronda de preguntas. Si alguien tiene algo que quiera comentar, que quiera preguntar, pues encantado de hablar con vosotros. Muchísimas gracias, Egoich. Pues vamos ya con la última de las experiencias de hoy. Es una experiencia también bastante particular. Pertenece al IMQ, el Igualatorio Médico Quirúrgico, que es el germen de este proyecto, ¿no? Y está en el origen de este mismo acto, ¿no? Porque fue Esther Zavalla de IMQ pues la que nos solicitó a Euskalit o nos planteó el interés en crear una comunidad en torno a estas metodologías, a este concepto, a todo ello, ¿no? Y además, la experiencia que nos va a mostrar hoy, pues después de alcanzar la A de oro, el reconocimiento a la gestión avanzada por todo el sistema de gestión del IMQ, al año siguiente, como digo, de obtener esa A de oro, pues presentaron una buena práctica al premio, al premio monográfico, ¿no? Al elemento clientes de ese modelo de gestión avanzada que nos enseñaba antes Usue. En el elemento de clientes hay una buena práctica que el equipo que evaluó el sistema de gestión de IMQ pues destacó, ¿no? Lo presentaron al premio esa buena práctica y lógicamente lo obtuvieron, ¿no? Y eso es lo que un poco, muy resumidamente, pues nos va a presentar Esther, ¿no es así? Hola a todos. Gracias, Pachi, por la presentación. Sí, bueno, voy a primero a conseguir. Creo que veis la presentación. Bueno, lo primero, gracias a Pachi y a Usue. Y bueno, también a Egoich, a Josu, Iñaki, a Azucena y Fernando por vuestras presentaciones. Quería también, bueno, que además de mí están Nerea Quintela, Aitor Gil y Yanire Cabrales, que también forman parte del equipo de experiencia de IMQ y que, bueno, pues somos un poco los que hemos ido desarrollando en el igualatorio esta práctica. Como decía Pachi, para nosotros hoy pues, es un día importante porque ¿no? La comunidad pues toma forma y empieza a andar y nosotros estamos convencidos de que va a ser un éxito y que vamos a aprender un montón. Y además, también para nosotros, la Semana Europea de la Gestión Avanzada es importante en cuanto a nuestro proyecto porque fue, yo creo que en el 2018, donde oímos en una ponencia de Euskaltel, empezamos a hablar de experiencia de cliente, oímos el concepto y se nos encendió un poco la luz, ¿no? Porque es verdad que nosotros en nuestro área hacíamos encuestas de satisfacción, pero no conseguíamos activar acciones a través de ellas porque pues no teníamos información suficiente, los resultados eran buenos, ¿no? Un poco como estaba diciendo también Egoich. Y entonces oír hablar de experiencia de cliente nos encendió un poco la luz, ¿no? Y empezamos a indagar qué había detrás de esa metodología y empezamos a ver que realmente esa era la clave, ¿no? Y que merecía la pena explorarla y empezar a trabajar. Así que, bueno, pues han coincidido, ¿no? Los dos factores y hoy para nosotros pues estamos bastante emocionados. Quería empezar mi presentación con esta slide porque al final yo creo que experiencia de cliente y ha venido un poco a lo largo de las presentaciones, hemos estado hablando de ello, ¿no? Porque al final lo que buscamos todos, y entiendo que todos los que estamos aquí, lo que queremos es enamorar a nuestros clientes, ¿no? Porque cuando uno está enamorado, pues se siente bien y no quiere cambiar, ¿no? A esa persona de la que está enamorado. Y en realidad nosotros como empresas eso es lo que buscamos, ¿no? Que nuestros clientes se enamoren de nuestra marca, se enamoren de nosotros, pero porque les estamos dando aquello que necesitan. Y al final esto va un poco... a ver si consigo pasar. Esperaré, que no me pasa... Positiva. Va un poco de emociones, ¿no? Que también lo hemos venido diciendo a lo largo de la presentación y Usue ha dado una definición de lo que es experiencia de cliente, que hay muchas definiciones. A nosotros nos gusta esta, que es un poco larga, pero que creo que expresa muy bien lo que es experiencia de cliente, ¿no? Y la leo un poco textualmente.
es la suma de todas las interacciones que un cliente tiene y siente con una empresa a lo largo de su ciclo de vida como cliente, a través de sus empleados, los mensajes, los canales, la comunicación, las conversaciones, las situaciones vividas, es decir, de todo lo que representa la empresa, no solo lo que es atención al cliente, sino todos los que estamos detrás en áreas de apoyo, lo que hace administración, lo que hace asesoría jurídica, todo tiene repercusión en esa experiencia que damos al cliente, ¿no? Y al final es una experiencia diferencial aquella que se recuerda de forma positiva, que sorprende, que supera las expectativas. Entonces, al final es trabajar un poco en esas emociones. Nosotros desde IMQ tenemos claro que este es el camino, estamos en un sector, el de seguros de salud, que es altamente competitivo, donde el producto ya no es diferencial y o hacemos algo diferente o realmente estaremos abocados al fracaso, ¿no? Y aparecerán nuevos modelos de negocio, nuevas compañías que ofrezcan experiencias diferentes y que no seamos capaces de competir con ellas, ¿no? Y como ha dicho también, yo creo que Josu antes, esto tiene resultados, ¿no? Y hay muchos estudios que demuestran que aquellas empresas que tienen y que trabajan la experiencia de cliente, pues tienen hasta un 80% de mejor rendimiento que aquellas que no lo hacen, ¿no? Con lo cual, es trabajar algo que realmente va a tener impacto en la cuenta de resultados. Hoy sí queríamos contaros sobre todo la metodología que nosotros hemos trabajado en IMQ, ¿no? Que al final no deja de reflejar lo que es la metodología de experiencia de cliente y que, como antes decía Uxue, pues hay un montón de empresas, de órganos, ¿no? Como DEC, que trabajan metodologías similares y nosotros hemos hecho un poco una aplicación a nuestra propia realidad, ¿no? Entonces tenemos como grandes bloques la parte de estrategia y de cultura interna como elementos transversales y luego 4 fases que son secuenciales pero que al final son un ciclo de mejora continua, ¿no? Que enlaza perfectamente también con los objetivos del modelo de gestión avanzada de Euskalit, donde está primero observar, escuchar al cliente, diseñar en base a esa escucha y por último evaluar y estar continuamente en ese ciclo de mejora continua. A ver. En la parte de estrategia, que yo creo que es el pilar fundamental, porque realmente si no conseguimos experiencia de cliente al final es una transformación, yo creo que global, de lo que es la cultura de la compañía. Por lo tanto, es clave el liderazgo y que desde arriba se tenga confianza y se crea realmente en que el camino es la experiencia de cliente. Nosotros cuando trasladamos un poco a la organización el concepto, lo que era experiencia de cliente, lo que conseguimos, y yo creo que fue el éxito para empezar a arrancar, es que el director general nos compró la idea, se enamoró, ¿no? Le conseguimos enamorar y vio que claramente ahí había desarrollo y que era algo por lo que había que apostar. De tal manera que en el plan estratégico que empezamos a construir en ese momento, ¿no? El plan estratégico 2019-2021, se situó como una de las prioridades estratégicas de la compañía, ¿no? Diferenciación y experiencia de cliente. Conseguimos también que tuviese presencia en el organigrama, es decir, que tuviésemos recursos y un equipo de personas que fuesen a desarrollar esta metodología dentro de la compañía. Y tal fue así que incluso todos los días, de forma diaria, todos los comentarios que recibimos de las encuestas se trasladan al comité de dirección, ¿no? Y el comité de dirección ve todos los días lo que nos están diciendo nuestros clientes en cada una de las encuestas que tenemos activadas. De tal manera que lo que tratamos con ello es trasladar esa realidad, ¿no? Que a veces, antes alguien comentaba, ¿no? Que lo que nos dice el cliente muchas veces está lejano de los mandos de la compañía, de los líderes, ¿no? Entonces, el escuchar día a día lo que nuestros clientes nos dicen, pues yo creo que es importante para concienciar a esos líderes, ¿no? Y en este caso al comité de dirección, de lo que realmente es importante para el cliente y dónde están poniendo el foco. Evidentemente aquí en la parte de estrategia nos quedan todavía muchos elementos por trabajar, pero bueno, estos fueron los primeros pasos que nos permitieron arrancar el proyecto con solvencia, porque al final contábamos con el respaldo del máximo líder de la compañía para poder hacerlo. En la fase de observar, lo que trabajamos es, bueno, en hacer ese primer dibujo de lo que es el viaje del cliente del igualatorio, ¿no? Entonces, desde que empieza a mostrar interés por comprar un seguro de salud hasta que pasa por todas las fases de uso del seguro y hasta que finalmente se marcha. Este trabajo de dibujo del viaje del cliente lo hicimos de una forma participativa con grupos de trabajo
donde participaron personas de distintas áreas de la compañía y recogimos un poco ese feedback que salía de esos equipos de trabajo. Y nos salió una primera versión del viaje del cliente, donde un poco íbamos reflejando esos puntos de interacción, esos primeros momentos de dolor, momentos de la verdad, puntos de dolor, esas primeras emociones que entendíamos que el cliente vivía en cada uno de esos puntos de interacción. Y acompañando este viaje del cliente definimos los arquetipos, ¿no? Una primera versión de lo que son los arquetipos que representan a la distinta gama de clientes que tenemos en el igualatorio. Pero no era arquetipos o una segmentación tradicional basada en parámetros pues, de edad, de perfil demográfico. No, era una segmentación basada en las emociones, ¿no? Y ahí veis un poco que tenemos a día de hoy 3 arquetipos. Tenemos a Javier, que es una persona que tiene un seguro médico pero que no lo usa demasiado y por lo tanto se está planteando si realmente merece la pena. Tenemos a Begoña, que es una persona que le acaban de detectar un cáncer y está preocupada por su estado de salud. Y tenemos a Maya, que tiene una familia y necesita el seguro médico para cubrir necesidades pues, con sus hijos, con su familia y demás, ¿no? Entonces, realmente estamos poniéndonos en la piel del cliente, pero no como un perfil concreto, sino como las emociones a través de las cuales están viviendo el uso de nuestro producto o de nuestro seguro. Una vez que habíamos dibujado ese viaje del cliente y habíamos empezado un poco a pensar en nuestros arquetipos, lo que necesitábamos era contrastar que eso que estábamos ideando en el viaje del cliente realmente respondía a la realidad de lo que pensaban en esos clientes. Entonces diseñamos el programa de voz. Como os he dicho antes, nosotros sí que realizábamos hasta este momento pues, un montón de encuestas, ¿no? Como supongo que un montón de organizaciones, pues una vez al año, también hacíamos a través de tablets en centros médicos. ¿Qué nos pasaba con esas encuestas? Que realmente no teníamos información suficiente para activar los resultados. Primero, los resultados eran buenos, pues no. ¿Cómo es la calidad percibida? Pues un 8,5. Ojo, pues fenomenal, nos felicitábamos y decíamos, ¿y ahora qué? Porque teníamos comentarios de gente que nos decía, esto no me gusta, esto está mal, pero no sabíamos ni quién nos lo decía, ni en qué momento, ni qué es lo que había pasado. Entonces, diseñamos el programa de voz donde veis que tenemos a día de hoy, pues yo creo que unas 19 encuestas. Una es de carácter relacional, que hacemos una vez al año, y el resto son transaccionales. Es decir, preguntamos a los clientes después, inmediatamente después de que hayan vivido el punto de interacción. ¿Esto qué significa? Que si yo mañana voy al pediatra con mi hijo, al día siguiente me llega una encuesta preguntándome por cómo ha sido esa experiencia, cómo he vivido ese punto de interacción, qué me ha pasado en él y cómo lo he vivido, ¿no? Entonces, eso que nos permite tener el feedback del cliente de forma diaria y periódica e ir recogiendo no solo toda esa relación de aspectos cuantitativos, el NPS, el índice de satisfacción, que son indicadores clave para nosotros, sino sobre todo ese cualitativo que nos dejan en los comentarios, donde realmente es que hay una riqueza impresionante, porque podemos saber si hoy Esther ha ido al pediatra, ha tenido un problema, se ha sentido mal y mañana le podemos llamar para pedirle disculpas. Para preguntarle si le podemos ayudar, si ha pasado algo, ¿no? Entonces, ahí realmente tenemos un montón de información con una riqueza que antes no teníamos. Y bueno, pues todas esas encuestas al final van reflejando todo el viaje del cliente y nos van permitiendo ver en qué puntos de interacción estamos mejor o peor y sobre todo si las cosas que vamos activando van mejorando esos resultados que tenemos en los puntos de interacción. Otro elemento clave de ese programa de voz es el close the loop. El close the loop significa que en base a esos comentarios que vamos recibiendo todos los días, tenemos un equipo en atención al cliente donde vamos filtrando un poco esos comentarios que vamos recibiendo y se los vamos pasando para que contacten con ellos y puedan darles respuesta. A veces es simplemente pedir disculpas porque hemos hecho algo mal y hay que pedir disculpas. Otras veces es porque podemos solucionar algún tema que nos están diciendo y no funciona esto, he intentado hacer una autorización, no he podido, quiero pedir una cita y me han dado 4 meses de respuesta. Pues lo que tratamos es un poco de gestionar todos esos casos que nos van llegando, porque tenemos la información, sabemos qué cliente, en qué momento, con qué profesional, en qué especialidad le ha pasado o si ha intentado utilizar nuestra oficina online. Y esto es un ejercicio que hacemos diariamente, ¿no? Es decir, tenemos en el equipo personas, vamos leyendo, bueno, todo el equipo leemos diariamente
todos los comentarios que nos van llegando y vamos derivando a aquellos donde creemos que merece la pena actuar. La siguiente fase, después de haber hecho ese viaje del cliente, de tener esas herramientas de escucha, ¿no? de entender bien lo que nos está diciendo el cliente, es importante la fase de diseño. ¿Por qué? Porque aquí sí que queremos pasar de lo que tenemos ahora a mejorar, ¿no? a aplicar un poco esos elementos diferenciales, por un lado, corrigiendo aquellos puntos de dolor que no funcionan y tenemos que hacerlos bien, o sea, eso ya es casi corregir lo que hacemos mal. Y por otro lado, en esos momentos de la verdad que son claves para nuestros clientes, buscar esos elementos diferenciales que consigan hacer ese wow, ¿no? Que antes también comentaban en Eroski, ¿no? Yosu y Azucena. Aquí en esta fase de diseño, nosotros estamos también enlazando con el sistema de innovación y estamos tratando de introducir metodologías ágiles. Estamos aplicando mucho también Design Thinking, que nos permite, desde el diseño del viaje actual, tratar de llegar al diseño ideal con metodologías pues, que no solo sean muy participativas con todas las áreas de la compañía, sino sobre todo que tengan en cuenta al cliente, desde el primer momento en el que empezamos a pensar en cómo podemos hacerlo hasta el final, ¿no? Pues testando con ellos esos prototipos. Entonces, bueno, pues hacemos distintas sesiones de trabajo y estamos trabajando en proyectos. Algunos ejemplos que os queríamos enseñar, pues hemos trabajado, por ejemplo, en el proceso de baja, ¿no? Que bueno, pues es importante porque no solo hay que tener contento al cliente cuando llega y cuando está, sino también cuando se marcha, ¿no? Porque al final estamos hablando de un cliente que va a hablar de nosotros y puede marcharse como un verdadero detractor o puede marcharse como alguien que igual deja el seguro, pero que por lo menos puede hablar bien de nosotros, ¿no? Entonces hicimos el ejercicio de diseñar el viaje actual, de reflejar, ¿no? Desgranar de ese viaje global la parte de la baja y dibujar el viaje ideal. Esto también en equipos multidisciplinares y al final pues identificamos una serie de ideas de mejora que luego hemos ido implantando. De la misma manera, otros ejemplos que hemos ido trabajando en el viaje del cliente digital. Igual con la misma metodología, cuál es el viaje actual, cuál es el ideal y al final reflejando un poco pues ese viaje que vive el cliente cuando utiliza o quiere usar los servicios digitales de la compañía, ¿no? Entonces veis que también utilizamos herramientas, los arquetipos que antes comentábamos y repasamos un poco cómo vive ese cliente pues cuando hace la contratación online, recibe el Welcome Pack digital, recibe una encuesta digital, usa la cita médica, hace una videoconsulta. Entonces, bueno, ahí damos un poco soporte al equipo de transformación digital en aportarle el punto de vista del cliente en todas esas fases. También hemos trabajado y estamos trabajando en la elaboración de una guía de uso porque vimos que en el proceso de alta los clientes nos decían que les faltaba información para poder usar el seguro una vez que habían contratado. Aquí hemos hecho un proyecto de Design Thinking y, bueno, veis en la pantalla hemos obtenido 2 prototipos, ¿no? De esos equipos de trabajo y a día de hoy pues estamos materializándolos con distintas herramientas. Hemos trabajado también en el Welcome Pack digital, ¿no? Que es un poco la información que recibe un cliente cuando contrata, tratando de mejorar ese proceso y ayudar al equipo de fidelización no solo en reflejar nuestra promesa de marca y un lenguaje mucho más cercano y más fácil para el cliente, sino también facilitando el propio proceso, simplificando pasos, eliminando aspectos que podían no ser necesarios y, bueno, en definitiva, un poco mejorar la experiencia del cliente en esa fase de contratación. Y después del diseño viene un poco la evaluación, ¿no? de todos los resultados. Entonces, aquí sí que en ese dashboard de indicadores que hemos construido a través del programa de voz, pues podemos ir viendo un poco cómo van evolucionando nuestros indicadores en todos los puntos de interacción del viaje, si vamos mejorando, si no conseguimos mejorar, que a veces pasa también, dónde estamos mejor, dónde estamos peor. Y bueno, pues esto nos permite también no solo presentar en la organización cómo va la evolución del proyecto, sino también identificar nuevos aspectos en los que tenemos que poner el foco y trabajar. Y luego la otra parte importante, que es transversal, es el desarrollo de un plan de cultura interna. ¿Por qué?
Y yo creo que enlaza muy bien con la presentación que han hecho en Eroski, ¿no? Al final son las personas las que ofrecemos la experiencia, ¿no? Y sobre todo esas personas también que están en el front office, pero no solo, ¿no? También todas las áreas que estamos en la organización y que contribuimos a que la experiencia sea global. Entonces, aquí hemos desarrollado un plan de cultura interna, ¿no? Y ahí nos hemos hecho un poco también con el mensaje del wow, busca el wow y adelante wowista, ¿no? Que es un concepto muy de experiencia de cliente, y hemos lanzado pues toda una serie de iniciativas para conseguir que en la organización cale ese concepto de que el cliente debe estar en el centro, porque es algo que se dice muy fácil, ¿no? Y que todas las organizaciones siempre decimos que tenemos al cliente en el centro, pero luego es difícil que sea de verdad, ¿no? Y nosotros, pese a que llevamos 2 años trabajando en este proyecto, todavía hay veces que hoy en día vemos pues que a veces cuesta, ¿no? Realmente pensar más en el cliente que en el propio negocio o en la rentabilidad. Entonces, yo creo que un plan de cultura interna es como esa lluvia fina que tiene que calar en la organización y que un poco vas dando la matraca, ¿no? Pero que yo creo que al final ayuda a ello. Pues hemos desarrollado encuestas a empleados. Hemos hecho un espacio CEX en la intranet donde compartimos los comentarios diarios que los clientes nos van dejando en las encuestas. Hemos hecho campañas de comunicación, ¿no? Donde con personas de la compañía pues participando hemos lanzado mensajes enfocados a poner al cliente en el centro. Hemos hecho una formación interna en nuestro aula IMQ para todas las personas de la organización para que conozcan qué es la metodología que perseguimos con el proyecto. Publicamos todas las semanas el wow y el ups, ¿no? Aquel comentario más wow que nuestros clientes nos hayan dejado, y el ups, pues aquella queja que creemos que es más representativa y que puede ayudar a entender dónde podemos estar haciéndolo mal. En definitiva, bueno, pues toda una serie de iniciativas que vamos desarrollando día a día para intentar calar un poco en las personas. Y dentro del plan de cultura interna, un desarrollo que yo creo que es también muy bonito y que hemos trabajado en los últimos años y que seguimos trabajando es elaborar un estilo de atención al cliente. Porque es verdad que en los comentarios de las encuestas nos llegaban también feedback, ¿no? Nosotros pensar que además de las oficinas de lo que es la aseguradora, luego tenemos las consultas médicas, la clínica, los centros médicos de especialidades, ¿no? Y ahí sí que hay una demanda del cliente, sobre todo estamos hablando de salud, ¿no? Que espera un trato pues súper cercano, súper empático, ¿no? Porque realmente por detrás está la salud de las personas. Entonces decidimos que teníamos que hacer un estilo de atención al cliente que aplicase a todas las compañías del grupo, no solo a la aseguradora, sino a las clínicas, a la parte sociosanitaria, prevención de riesgos laborales, a todo. Y ahí trabajamos pues, con la participaron personas de atención al cliente de todas esas sociedades, yo creo que pasaron, pues no sé, 50, 60 personas, y ellos mismos definieron cuáles eran las pautas que definían ese estilo de cliente diferencial, ¿no? Ese estilo que realmente no es fácil encontrar. Bueno, de ahí salió una primera versión del código, hacemos ejercicios de mystery shopping, hicimos uno primero y ahora estamos haciendo el segundo, de ahí ha derivado en un estilo de atención al cliente mucho más simplificado y bueno, vamos trabajando, pues ya veis, ¿no? En elementos súper sencillos, pero que son a veces, parece mentira, pero que son diferenciales, ¿no? Pues sonríe y mira a los ojos, saluda, pregunta su nombre y utilízalo, ponte en su lugar. Cumple con tus compromisos, ¿no? Pues aspectos que un poco van por la línea de lo que comentaba también Eroski, ¿no? En esos supermercados, pues que realmente el preocuparte por la persona, ¿no? De una forma diferencial hace que realmente la persona viva su experiencia con nosotros de una forma totalmente distinta. Y bueno, pues en definitiva, esto es un poco lo que hemos trabajado y lo que estamos trabajando. Somos conscientes de que nos queda mucho recorrido para realmente llegar a ese objetivo de enamorar a nuestros clientes. Yo creo que todavía pues nos queda mucho. Ahí sí me gustaría resaltar también la parte de experiencia de empleado, que no ha salido yo creo que hoy, pero que es la otra parte fundamental de experiencia de cliente, porque si no trabajamos en esa experiencia de empleado, es casi imposible que consigamos los objetivos que nos planteamos y al final experiencia de empleado es aplicar la misma metodología que tenemos en experiencia de cliente, pero con nuestras personas, con nuestro cliente interno. Pero bueno, nos queda también trabajar mucho lo que es la identidad única, es decir, trasladar nuestros valores como compañía, nuestra propuesta de marca, ¿no? a esa experiencia que damos, consolidar la cultura organizativa, mejorar en la explotación de datos, porque tenemos muchísima información, pero yo creo que todavía no le sacamos
todo el partido que deberíamos. También queremos trabajar en el B2B y no solo en el B2C, con la parte un poco de cliente-empresa y del colectivo de mediadores, evolucionar el programa de voz trascendiendo ya a las encuestas, ¿no? Y mirando un poco hacia el futuro, hacia cómo recoger el feedback sin ser tan intrusivos, porque todo el mundo recibimos un montón de encuestas. Queremos lanzar un programa de embajadores, bueno, no sé, un montón de iniciativas que tenemos en la cabeza y que yo creo que esta comunidad que se forma ahora de experiencia de cliente pues nos va a ayudar muchísimo a recabar muchísimas ideas, muchas experiencias que otras empresas tienen y también pues en lo que nosotros podamos trasladar a los demás. Así que es que ricasco a todos y espero que esto sea el comienzo pues de un grupo de trabajo que enriquezca un montón a todos. Pues muchas gracias, Esther y IMQ. Pues si todavía os queda tanto por hacer y ya habéis hecho todo lo que nos habéis enseñado, que es un poco abrumador, pues vemos que desde luego la comunidad va a tener contenido y trabajo, ¿no? por delante, si vamos sumando más experiencias, más conocimiento. Usue, no sé. Bien, bueno, habíamos comentado que en la última parte iba a haber un momento para preguntas. De momento en el chat no habéis puesto ninguna y la verdad es que vamos ya pasados de tiempo. En principio habíamos dicho que íbamos a estar hasta las 11, pero la verdad es que gracias porque la gente se ha quedado. Yo creo que es todo lo que estáis compartiendo es súper interesante y por eso estamos todavía todos aquí atentos, ¿no? a todo lo que estáis contando. Si no hay preguntas, bueno, pues podríamos ir cerrando el acto. Sí, yo poco comentario, no sé si por estimular las preguntas o hacer una especie de conclusiones, ¿no? Yo creo que lo que ha quedado en común, como decía, de lo que nos ha contado Iñaki al principio del estudio de situación, lo que habían investigado ellos en Euskadi, a luego las experiencias, yo creo que en todo subyace unas premisas básicas o unas preguntas previas que cada organización debe hacerse, ¿no? Tomando una de las preguntas que ha presentado Iñaki, del por qué no estamos mejor, ¿no? Aun estando bien o suficientemente bien, ¿por qué no estamos mejor? Es cómo escuchamos a los clientes, les observamos y, en definitiva, cómo gestionamos esa relación, ¿no? Para eso nos puede servir, está un poco muy relacionado con la guía para mejorar relaciones con clientes que elaboramos junto con Germán Gómez, ¿no? Está disponible, como he dicho antes, Usue en nuestro buscador, ¿no? Y eso nos puede proveer pues, de un diagnóstico previo, ¿no? De ver dónde tenemos los principales áreas de mejora o cosas que deberemos fortalecer, ¿no? Y la segunda idea básica con la que yo me quedo es la necesidad de un método. Todas las organizaciones, eso también salía en el estudio de Iñaki, y hemos visto, todas pasan por tener una visión, una cultura, una estrategia, una visión como la de Eroski, ser los mejores del mundo en atención al cliente. Eso es lo que pretendemos. Pues como no tengas un método para avanzar entre lo que decimos, lo que queremos o lo que planificamos y al final lo que estamos haciendo, los procesos que tenemos y los resultados que estamos obteniendo, de ahí la necesidad de tener un método, ¿no? Que nos permita pasar de esa visión de querer ser los mejores del mundo a ir avanzando hacia esa consecución, ¿no? Y estas metodologías, lo que nos ha presentado Eroski, con la metodología que ellos han utilizado, de lo cual nos han dado unas pinceladas, pues Fernando Iglesias, gracias también. Pues eso nos permite, ¿no? Y luego lo que nos enseña IMQ, ¿no? Lo que nos enseña, están trabajando en Laboral Kucha, que nos ha mostrado Egoich, pues va en esa línea, ¿no?
y como un apoyo y una forma de hacer este viaje, desarrollar estos métodos y compartir estas experiencias, pues nace esta comunidad, ¿no? A la que a partir de hoy pues invitamos a todas las organizaciones que quieran comprometerse con las condiciones que nos ha dicho al principio Usue, que nos ha presentado ese compromiso y esas condiciones previas que tenemos que tienen que tener las organizaciones. Eso es. Y bueno, gracias a las personas que habéis compartido vuestra experiencia altruistamente, ¿no? Y muy generosamente, todo muy interesante. Y bueno, pues eso, animar a otras organizaciones a que se sumen a este grupo de intercambio y poder ir avanzando, que bueno, que vemos qué camino nos queda por recorrer y bueno, pues entre todos y todas seguro que lo hacemos más fácil. Las presentaciones que se han utilizado hoy aquí, bueno, la grabación, que es más enriquecedora, estará colgada en nuestro buscador de gestión avanzada y bueno, pues os mandaremos un email cuando esté ya disponible y también, bueno, pues con una pequeña encuesta para que nos ayudéis a seguir mejorando. Sí, como para captar un poco vuestra voz. Sí. Bueno, pues es que ricasco y nada, pues nos veremos en algún otro acto, en algún otro encuentro. Es que ricasco de Noí. Agur, es que ricasco. Agur, es que ricasco. Agur. Agur, es que ricasco de Noí. Agur. Agur.